Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio que hemos creado desde la División de Humanidades y Ciencias Sociales. Este espacio se llama Colombia Hoy, un diálogo desde las ciencias sociales y humanas. El objetivo de este espacio es contribuir al compromiso que tenemos desde la academia en mantener espacios abiertos, escenarios abiertos de discusión y debate. Estaremos hoy escuchando los aportes y las reflexiones de profesores del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, Economía, Historia, Filosofía y Psicología. Todos estos aportes estarán relacionados con la realidad actual y las alternativas que quedan ahora luego de la caída de la reforma tributaria. Además, estaremos ofreciendo algunas aproximaciones a partir de las manifestaciones ciudadanas que se han llevado a cabo esta semana. Y para que este espacio sea realmente un espacio de diálogo, estaremos activamente respondiendo los comentarios e inquietudes de nuestros estudiantes, representantes de los distintos semestres académicos de la universidad y las dudas que todos los participantes puedan compartir con nosotros en el chat. Invitamos inicialmente a nuestro decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, al doctor Alberto de Castro, para que nos amplíe un poco cuál es el objetivo de este espacio que hemos creado hoy y cómo nace esta iniciativa. Muchísimas gracias, Nancy. Como tú bien decías en la introducción, este es un espacio que nace a partir de la necesidad de clarificar lo que está ocurriendo en nuestro país. Queremos ver desde las ciencias sociales cómo podemos aportar a la visión de los estudiantes para que ustedes puedan tener una opinión muy crítica desde la cual basarse y tomar unas decisiones muy coherentes. Estamos en un mundo multicultural. Nos acercamos a personas con distintas perspectivas, de distintas culturas, y es importantísimo que aprendamos a escucharnos, es importantísimo que aprendamos a tomar perspectiva, es muy importante que aprendamos a conocer y aceptar la diferencia antes de validar en nuestra cabeza ideas acerca del otro. Eso en gran parte me motivó a mí, pero obviamente no es la única motivación. Nancy habla ya de las necesidades netamente académicas. Esto es un espacio extremadamente enriquecedor. Van a encontrar personas de profesiones muy distintas, de muchas de las ciencias sociales que tenemos en la Universidad del Norte, y obviamente nos pueden dar una visión muy amplia desde distintas perspectivas. Ojalá lo aprovechen al máximo y les sirva para entender mejor lo que está ocurriendo actualmente. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, para empezar escuchando esas distintas perspectivas, quiero invitar al profesor Jairo Parada del Departamento de Economía a que nos acompañe en este espacio y que sea él quien inicialmente abra esta conversación. Jairo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias Nancy y Alberto, el decano de la división. Me parece una iniciativa excelente para discutir los problemas que hoy están afectando el mundo y el país. Entonces creo que es una oportunidad excelente para interactuar con los demás colegas de otras disciplinas y además con los quienes están viendo el programa. Jairo, para iniciar esta conversación, vamos a empezar como con el ABC, por decirlo así. La pregunta básica de todo esto, ¿qué es una reforma tributaria y qué buscaba esta reforma tributaria? Bueno, las sociedades modernas necesitan financiar el funcionamiento del Estado y apuntalar los programas sociales que todas ellas tienen. Entonces, esta reforma tributaria hace parte de la política fiscal de un Estado. Las políticas fiscales pues, son impuestos y gasto público. Y el gobierno justificó esta iniciativa alegando que tenía que cubrir un mayor gasto social debido a la crisis que había causado la pandemia y por lo tanto se necesitaba incrementar el recaudo, dado que la deuda pública se había subido bastante y decía el ministro Carrasquilla que no tenía flujo de caja para más de 6 meses. Y bajo esos presupuestos, por eso se le llamó Ley de Sostenibilidad Social y Solidaridad Social,
esos eufemismos, pero en el fondo se trataba de elevar los gravámenes que afectaban a muchos ciudadanos de sectores medios, pensionados, sectores populares y muy poco de los sectores altos. Entonces, una reforma tributaria es eso, cambiar las normas, cobrar más impuestos para poder financiar el gasto y pagar deuda. Sí, Jairo, entonces digamos que teniendo en cuenta un poco como el objetivo de lo que es esta reforma tributaria, si lo que se buscaba era precisamente cubrir ese gasto social producto de todo lo que hemos vivido en la pandemia, ¿hizo bien el gobierno entonces en retirar esa reforma tributaria? Bueno, sorprendentemente en los primeros días el gobierno estaba bastante intransigente, que tenía que mantener la reforma, pero la presión social fue tan intensa que tuvo que retirarla. Yo creo que en Colombia no hay nadie que discuta que se necesita una reforma tributaria para financiar estos tiempos tan difíciles que vivimos, pero hay dos preguntas clave. Una, ¿cuándo se debe hacer esa reforma tributaria? Dos, ¿sobre quién deben recaer el aumento de los impuestos de esa reforma? Y yo creo que la primera pregunta, la respuesta, a mi juicio, es que no estamos en un momento de reforma tributaria. Estamos en medio de una crisis económica, alto desempleo, cierre de pymes, millones de personas que han perdido su trabajo. Y en segundo lugar, la propuesta de reforma no iba dirigida fundamentalmente a las empresas o personas naturales más ricas, sino que afectaba a pensionados, afectaba a sectores medios y a los sectores populares. Tenía algunas cosas que molestaban a los sectores de altos ingresos, pero el grueso del recaudo iba a afectar a los sectores medios. Y esto causó pues esta ira popular que no es sorprendente. En la historia han habido movimientos sociales y revolucionarios por culpa de los impuestos. No olvidemos que la Revolución Americana empezó justamente por los impuestos del Tea Party en Boston. La insurrección de los comuneros se inició por una elevación de impuestos de la corona española sobre los productores de tabaco en Santander. Entonces, en ese sentido, los impuestos siempre han sido un punto duro, difícil para cualquier gobierno que causan estas reacciones populares. Sí. Sí. Sí, claro. O sea que pudiéramos decir que en realidad las reformas tributarias siempre son reformas impopulares, ¿no? Obviamente nadie quiere, pues obviamente, asumir estos gastos, ¿ya? Y que sean de esta manera, digamos, que no exista más bien como una justificación de esos gastos, y más cuando, pues, obviamente en Colombia hay tantos discursos y bueno, y también tantas realidades con el tema de la corrupción, ¿no? Creo que también eso puede acentuar el malestar, y como dices, es un momento de crisis, y obviamente una reforma en estos momentos acentuó estas manifestaciones. Pero Jairo, tú dices que igual sí se necesita esa reforma. ¿Cuáles pudiéramos decir que pudieran ser como esos posibles escenarios para darle solución a la situación actual entonces? Bueno, se han presentado varias propuestas alternativas, muchas de ellas sensatas, hay otras con las cuales no estoy de acuerdo, pero evidentemente resultaría muy rápido mejorar los recursos fiscales de la nación si se derogan las tremendas exenciones que le concedió la última reforma tributaria de Duque a las grandes empresas. Por ejemplo, eliminar la exención del 50% sobre los pagos de impuestos de industria y comercio, incluso los mismos gremios lo propusieron, pero también las tremendas deducciones por inversiones en bienes de capital. En fin, en la reforma pasada el gobierno fue pródigo entregando exenciones al gran capital bajo el pretexto que eso estimularía la inversión, lo cual no se ha comprobado empíricamente en ninguna parte del mundo, de que cuando tú entregas exenciones a los más ricos, ellos invierten y dan más empleo. Eso nunca ha ocurrido, no ocurrió con Reagan en Estados Unidos, no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. No hay evidencia empírica de que tú bajando los impuestos a los ricos fomentas la inversión. Entonces, en ese sentido, por eso es la reacción popular. Y se puede hacer una reforma que sea progresiva, equitativa y sostenible.
Hay propuestas muy serias, por ejemplo, la que presentó Jorge Garay con los trabajos de Spitia, y se han presentado muchas tesis de diferentes sectores, pero lamentablemente el discurso oficial y los tanques de pensamiento identificados con este discurso oficial como de desarrollo, etcétera, insisten en lo mismo, cuál es gravar las clases medias y populares, elevar más el IVA y no afectar a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana, que entre otras cosas no pagan muchos impuestos. Sí. Muchas gracias, Jairo, digamos, por este primera aproximación, este primer abordaje a lo que es la reforma tributaria, para podernos situar en el contexto de lo que estamos conversando. Y para continuar, y digamos ya ahora como desde una dimensión más del activismo social, más de lo que está sucediendo con las reacciones a esta reforma tributaria, y que, bueno, Jairo Parada ha coincidido en decir que sí es necesaria, pero se necesita, digamos, como algo progresivo, algo equitativo, algo realmente sostenible, pero para mirar un poco las reacciones que estamos teniendo como sociedad civil, quiero invitar ahora a la profesora del Departamento de Psicología, María Marís, para que nos acompañe. María, ¿cómo estás? Muy bien, Nancy, gracias por este espacio tan importante en el que podemos reflexionar sobre un asunto de interés general, ¿no? Sí, muchas gracias, María. De interés general y sobre todo de muchos de nuestros estudiantes ahora están teniendo mucho protagonismo, ¿no? Y precisamente, María, como para iniciar esta conversación contigo, sin lugar a dudas, desde hace muchísimas décadas, los jóvenes siempre han tenido una gran injerencia en los cambios sociales y políticos en todas partes del mundo. Una influencia que, sin lugar a dudas, no ha mermado a lo largo de los años, sino que todo lo contrario. Yo creo que cada generación ha ido colocando como su sello distintivo, digamos, en todo este tipo de manifestaciones. Sin embargo, las condiciones actuales en las que nuestros jóvenes están saliendo a la calle, a hacer todas estas manifestaciones, incluso, bueno, en las redes sociales también, son unas condiciones de pandemia, ¿no? Todo, digamos, que se nos ha juntado en estos momentos, son unas condiciones atípicas, por decirlo así, para este tipo de manifestaciones, ¿no? Y aunque sabemos también esto, ¿no? Que durante los últimos años el activismo se ha estado haciendo en redes sociales, pues desde luego el activismo tiene un componente esencial y fundamental, que es la presencia en el espacio público, ¿no? Pero la situación de la pandemia nos ha hecho que ese tipo de manifestaciones sean más complejas. Teniendo en cuenta esto, María, ¿cómo crees tú que el confinamiento, cómo está afectando el confinamiento por la pandemia, la reacción social de la gente, en especial de los jóvenes, ante estas acciones del Estado y estas decisiones del Estado que hablábamos ahorita con Jairo? Pues mira, es realmente interesante la pregunta, porque es que tenemos que ver cómo el ser humano, y bajo estas condiciones que fueron repentinas, caímos en confinamiento por la condición sanitaria, y bruscamente la vida cambió. Se generan una serie de circunstancias que van haciendo acumulación de estrés, de sufrimiento, ¿verdad? Es decir, mira todo lo que se percibe, rompe relaciones, distanciamiento emocional o distanciamiento con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. A eso le juntamos el miedo a la enfermedad, el temor a la muerte, los duelos tan duros que ha sufrido la gente y los jóvenes en particular, la ansiedad generalizada. Y mira cómo de verdad nosotros en la universidad hemos estado en una atención constante a este tema, con talleres apoyando el bienestar en el tema de ansiedad, para que los pelados, los chicos, manejen las circunstancias difíciles que están enfrentando. A esa acumulación de sufrimiento, en un momento en el que ya ha pasado más de un año, el país entero está agotado y tiene mucho sufrimiento contenido.
De manera que se genera, y le voy a juntar algo, el sentir que no puedes hacer uso de tu libertad, esa libertad de hacer lo que yo quiero con mi vida, de salir, de ir al deporte, de ir al cine, de ir a comprar, de ir a donde quieras, ¿verdad? Ese confinamiento obligado hace que se contenga y que se exalten las emociones, y llega un momento crucial cuando frente a las situaciones de la pandemia también hay un descontento de cómo el gobierno de pronto ha manejado la situación en el tema de la atención en salud, ¿verdad? Hay más de 72,000 vidas personas que han fallecido. Hoy tenemos más de 2,8 millones de contagios. Las vacunas van lentamente, entonces ahí empieza un descontento que se junta con ese sufrimiento acumulado, con ese estrés acumulado, que es como si le tiraras un fósforo a un estanque con gasolina. Estalla, sale, le da fuerza, porque la razón de las manifestaciones, como ya el profesor Parada mostraba, son válidas, ¿no? Pero esa salida majestuosa que le imprime también un comportamiento a todos los jóvenes universitarios, incluyendo los de las universidades privadas, está bajo una reacción que viene exacerbada por toda la situación que hemos estado viviendo durante este año y que al mismo tiempo los une en un sentido de un propósito común, ¿verdad? Porque en realidad hay mucho temor frente al desempleo, la precariedad económica. Sí. María, entonces pudiéramos decir que un poco las motivaciones de nuestros jóvenes para salir a las protestas está muy ligada, si te entiendo un poco, con el tema del estrés que se está viviendo también producto del confinamiento. ¿Pudiéramos decir eso? Así es, el estrés acumulado, porque no es un solo hecho, no es un solo momento, ¿verdad? Una cosa es el temor a estar enfermo. Al comienzo los jóvenes se sentían infalibles. Hoy la realidad está mostrando que ellos también están en peligro. Muchas pérdidas, padres, abuelos, familiares, además de perder la oportunidad del contacto, de las relaciones interpersonales, que de todas maneras significa debilitar la red de apoyo, sí, que es importante en la salud. María, en medio, digamos, como de todas estas protestas, los jóvenes han vivido algunos y otros han identificado a través de redes sociales situaciones de abuso, de violencia, a través de los medios de comunicación. Como digo, otros lo han vivido, manifiestan haberlo vivido directamente. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de este tipo de violencia sociopolítica sobre la salud mental? Tú como psicóloga, ¿qué identificas? ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, lo venimos investigando hace mucho tiempo y lamentablemente Colombia es un país que tiene décadas inmerso en la violencia, con momentos críticos como el que tenemos ahora, en donde se va sentando el impacto sobre la salud mental, ese estrés acumulado del que hablaba ahorita, que va más allá del susto de que las cosas se van a volver a repetir, que generan unas reacciones de ansiedad y de pánico, y que se quedan instaladas en la vida de las personas. Pero más allá de esta parte física que se conecta con lo psicológico, hemos observado también que afecta la capacidad para confiar en el otro. La violencia política, la violencia en circunstancias sociales y políticas va afectando la capacidad de construir tejido social, porque empezamos a desconfiar del otro y la confianza es un capital, ¿no? Y en ese sentido, además se observa que si las personas no son atendidas, pueden pasar años y años y años, y ese temor sigue en ellos, ese miedo a que vuelva a ocurrir, que alguien abuse de la autoridad y te hagan algo o acaben con la vida de un amigo,
se queda instalado en ese ser humano. Y así en muchas personas, que es lo que hemos estado viendo en muchos desplazados víctimas de la violencia política. Pueden haber pasado 20 años y el miedo sigue ahí muy vivo, el sufrimiento sigue allí y afecta las relaciones interpersonales y la posibilidad de fortalecer las comunidades. Además de entrar en una naturalización de métodos violentos en las relaciones interpersonales. Hechos que no son normales se empiezan a ver como naturales por la forma continua como se vienen dando. Entonces es muy alto la inequidad que se queda instalada. Sí, claro, María. Y además que en medio de la situación de la pandemia, y bueno, en nuestro país, toda la historia que hemos vivido de violencia sociopolítica y esas consecuencias que tú mencionas, ¿no? No confiar en el otro, la incapacidad también de construir tejido social, pues obviamente todo eso se acentúa con las dinámicas que estamos viviendo ahora del distanciamiento social, ¿no? Nos plantea retos más grandes para mirar cómo vamos a atender todas estas implicaciones al corto y mediano plazo y desde luego a largo plazo, también con las futuras generaciones que están viviendo consecuencias de este distanciamiento social y esta generación puntual que está haciendo este tipo de manifestaciones en las circunstancias actuales. María, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar entonces al final para que respondamos juntos varias preguntas. Ahora vamos a darle paso, gracias María. Vamos a darle paso ahora al profesor Carlos Pájaro del Departamento de Filosofía. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nancy. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, digamos que, bueno, luego de toda esta, de la caída de la reforma tributaria, el gobierno ahora ha abierto la posibilidad de un diálogo, incluso la posibilidad de plantear un nuevo proyecto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre puntualmente ahora, ¿no? El llamado que está haciendo el gobierno al diálogo ahora en los momentos en que están más fuertes las manifestaciones, ¿no? Pasaron muchas semanas, días antes de este tipo de llamado. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este llamado del gobierno? Muy bien, es una pregunta bien interesante y yo quiero empezar a responderla con otra pregunta. La pregunta es, hemos tenido en los gobiernos recientes y en el actual unas experiencias muy repetidas de llamados o de llamamientos a diálogos, al parecer, si no todos, la gran mayoría fracasados. Los sectores sociales que son conminados a dialogar, a sentarse a la mesa de diálogo con el gobierno, se quejan poco tiempo después de que no se cumplieron los acuerdos a los que se llegaron y, sin embargo, este gobierno, en medio de todo lo que ha provocado su desacierto, llama al diálogo y los sectores sociales llamados al diálogo, a sentarse a dialogar, responden al llamado. ¿A qué obedecerá una manera tan particular de actuar? Yo tengo una creencia y la creencia es que intuitivamente estamos de acuerdo en algo. Y eso intuitivo consiste en admitir, con todas las críticas posibles, por supuesto, encontramos en una sociedad democrática y que esa sociedad democrática también requiere un elemento fundado en el diálogo, que es la cultura dialógica. Esa intuición le hace pensar a uno que efectivamente parece que estuviésemos advirtiendo que el diálogo es un elemento esencial de la democracia, pero el diálogo se hace imprescindible cuando urge democratizar la democracia. ¿Qué quiere decir eso? La democracia no es únicamente un sistema, no es una forma de gobierno, es una forma de vida real. Es un proyecto común que necesariamente involucra partes plurales. Esta idea de la democracia me hace recordar en este momento una frase que repetíamos memorizadamente los jóvenes de los años 70, heredada de uno de los grandes líderes de las revoluciones socialistas de aquel entonces. Esa frase decía, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Hoy podríamos decir
que se abran 100 flores y compitan 100 tendencias de pensamiento. Esa es una frase extraordinaria, esa es una frase, diría yo, ultrademocrática. Esa es una frase que pone sobre el escenario el carácter del pluralismo. Precisamente las partes que entran en el diálogo son partes plurales, son partes diferentes, hay diversidad. Pero cabe entonces hacer una cadena, tal vez interminable, de preguntas que me voy a permitir yo resumir de la siguiente manera. Está presente en nuestra convivencia colombiana la aceptación de lo diferente. Respetamos el lugar para lo diverso. Hay espacio para el otro, pero el otro real, el otro práctico, el otro concreto, para que haga su historia, para que manifieste y elija sus propios caminos. Pero claro está, esa elección tiene que hacerse en armonía con los fines comunes. Tenemos eso presente, algo que podemos defender porque a todas luces es así en nuestra democracia colombiana. En una sociedad auténticamente democrática y no de manual, la cosa pública y mi realización personal no son ámbitos que riñen entre sí, son interdependientes. Y por eso al sujeto particular, al ciudadano particular, le concierne ocuparse de la cosa pública. Las sociedades verdaderamente pluralistas adoptan una conciencia moral compartida de valores como la libertad, la tendencia a la igualdad, la solidaridad, y esos valores se concretan en la defensa de unos derechos humanos. Y cuando se habla de derechos humanos, están aludiéndome a mí, están aludiéndote a ti, nos están aludiendo a todos. Son cosas de primerísima importancia para cada uno de los ciudadanos. Entonces tendríamos que recordar dentro de ese contexto que un rasgo de la democracia pluralista en su aspecto formal es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión necesariamente incluye la crítica al gobierno y a las instituciones. Y esa es una crítica estrictamente necesaria, puesto que el proyecto de sociedad democrática lleva al ciudadano a identificar esas instituciones que son dignas de ser criticadas por él como parte de su vida. Por tanto, estas instituciones deben asegurar las condiciones mínimas que le garanticen el libre desarrollo de sus posibilidades de realización humana al ciudadano. Si no están cumpliendo con esa función, si no están cumpliendo con esa misión, entonces el ciudadano no puede quedarse de brazos cruzados. El ciudadano consciente de que algo falta y que es esencial para su realización como ciudadano y como persona. En el interior de un contexto democrático, el diálogo es el dispositivo que minimiza el conflicto, pero no aniquila. Apenas el diálogo puede llevar a niveles tolerables para las partes afectadas el conflicto. Pero para que eso se cumpla, se deben cumplir también simultáneamente una especie de condiciones. Quien se encuentra dispuesto a dialogar debe aceptar que el diálogo deja en evidencia la necesidad de mecanismos de negociación y la obligación de llegar a acuerdos. Óigase bien, mecanismos de negociación y obligación de llegar a acuerdos por las partes en conflicto. Pero, ¿qué cosa es un acuerdo? El acuerdo es una cosa que podríamos identificar como un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio resulta del entendimiento, esa palabra es clave, es relevante dentro de esto que estamos conversando. El entendimiento entre las partes, pero ¿cómo se produce, cómo se logra, cómo se obtiene el entendimiento? Es una consecuencia necesaria de la racionalización de los intereses en tensión, de los intereses en conflicto. Si eso no se racionaliza, es decir, si no se examina a la luz de la razón y se deponen las emociones, entonces el conflicto se agudiza, empeora la circunstancia. Sentarse a dialogar supone la existencia de unas condiciones que hagan posible y faciliten un diálogo entre las partes. Yo me voy a permitir enumerar, no sé si el orden implique la generación de algún malentendido, pero es un orden que caprichosamente se me ocurre. Voy a enunciar algunas condiciones que considero que son indispensables para que se dé un auténtico diálogo. Primero, la simetría entre los interlocutores, sin desconocer las diferencias de investiduras. Pero entonces, ¿en qué debe consistir esa simetría? Ante todo, debe consistir en una simetría en derechos. Pero como no puede ser una simetría en todo el campo de los derechos de primera, segunda, tercera generación,
tienen que ser específicamente con respecto a algo concreto que sea inherente al diálogo. Es específicamente simetría en el derecho a la palabra. La palabra es comunicación, perdón, el diálogo es comunicación, el diálogo es uso de la palabra. En segundo lugar, debe haber una disposición de cada una de las partes a escuchar al adversario. ¿En qué consiste esa escucha? En estar dispuesto a dejarse decir algo por el interlocutor. Y eso es lo que hace que el interlocutor, cualquiera de los dos o cualquiera de las partes, sea efectivamente un interlocutor receptivo al otro, puesto que se le debe reconocer al otro como interlocutor legítimo. Van dos características entonces, en mi opinión. En tercer lugar, cada una de las partes debe admitir que la razón de la discrepancia, es decir, la materia en torno a la que gravita el conflicto, interesa por igual a ambas partes y que a ambas partes les favorece el acuerdo. Si no hay esa disposición, esa admisión de ese resultado, entonces está incurriendo en una representación teatral de baja calidad ética y estética. Cuarto, cada una de las partes debe ser capaz de ponerle freno a las oportunidades que encuentra en el trámite del diálogo de imponer unilateralmente el punto de vista defendido por cada una de ellas. Eso, de no cumplirse, es actuar con trampas. Y cuando se pretende dialogar, las trampas destruyen el espíritu de la circunstancia. Las partes, por consiguiente, voy a una quinta, deben estar dispuestas a aceptar que el acuerdo es superior a las posiciones dispares iniciales. Y por eso, seguido, puesto que el acuerdo representa un proyecto común, y en eso consiste el espíritu de la democracia. La democracia es un proyecto común, es un proyecto que concierne a tu vida y mi vida. En sexto lugar, y creo que podría decir esta es la última característica que menciono, pero voy a decir otras cosas, el diálogo, la discusión, ha demostrado en las experiencias que ha vivido específicamente América Latina, ha demostrado ser un buen método, aunque falible, de acercarse a la verdad. Bueno, ¿qué clase de verdad es? Una verdad débil, una verdad relativa, una verdad dialógica y en permanente construcción. ¿Cómo se llega a esa verdad? Mediante la argumentación. ¿Pero qué debemos entender por argumentación? Un proceso de comunicación bajo ciertas condiciones que permitan alcanzar acuerdos racionalmente. Eso es argumentar. Pero como la palabra verdad, por lo general, debe asustar, ¿de qué verdad se trata en el contexto del que nos estamos ocupando? Naturalmente, se trata de que esa verdad consista en hacer evidentes las raíces de la discrepancia. Eso es como si los interlocutores se sentaran y se preguntaran para iniciar la conversación, bueno, ¿y sobre qué vamos a discutir? De modo que al mismo tiempo se hagan evidentes los términos razonables del pacto. Porque si vamos a discutir, si vamos a examinar una situación que es conflictiva, es para que lleguemos a un acuerdo. Eso debe convertirse en un pacto, pero de manera razonable. Y las cosas razonables no se imponen por la fuerza. Eso es clave para poder generar una cultura dialógica. Las cosas no se imponen por la fuerza. Carlos, perdona que te interrumpamos porque yo creo que tu intervención ha generado una cantidad de preguntas ahora en el chat y ya sobre todo, bueno, que estamos hablando de diálogo, ¿no? Y mencionas todas estas características que me parecen muy interesantes del diálogo, y de hecho aquí las estaba anotando, ¿no? Esa simetría con los derechos en la palabra, esa disposición para escuchar, identificar la razón del conflicto que nos une, ¿no? Porque el conflicto también nos une, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que nos está llevando a esto para generar ese diálogo. Aquí te está haciendo una pregunta muy interesante, Camilo Madariaga, ahí también creo que la puedes ver en la pantalla.
siendo que el diálogo, ok, aquí está, son dos las que te hace Camilo. La primera es, siendo que el diálogo social en Colombia sigue siendo marginal y poco eficaz, ¿qué le podemos decir a los jóvenes universitarios que protestan hoy? Bueno, los jóvenes universitarios que protestan hoy tienen un antecedente muy cercano, que es el de la constitución de aquel movimiento importante estudiantil que tuvo, si no estoy equivocado, origen en Bogotá y que dio origen también a ese organismo en el que se encontraban representadas muchas fuerzas estudiantiles bogotanas, que era la MANE. Pero la MANE también se queja hoy de que los acuerdos firmados por aquel entonces, los muchachos que firmaron en aquel entonces con el gobierno de turno, los acuerdos ya se habrán graduado y por supuesto ya habrán depuesto esas banderas, pero el movimiento estudiantil continúa. El movimiento estudiantil es algo que se renueva permanentemente, cada semestre. Pero lo importante es que cada generación nueva de estudiantes que recoge las banderas anteriores está convencido de que es indispensable instaurar una cultura dialógica. Pero esa cultura dialógica debe fundarse en la ética. Pero, por supuesto, los jóvenes hoy se preguntarán, bueno, ¿y es cierto que el diálogo entre los actores sociales enfrentados en Colombia se ha desarrollado y se desarrollará garantizando esas condiciones que el profesor Carlos Pájaro está proponiendo? Y yo tengo que decirles, bueno, que si no se atienden a esas condiciones, todo diálogo estará dirigido al fracaso. Y por eso hay que educarse como una cosa que me concierne, incluso hasta para ser mejor profesional, en esa cultura. Tengo que formarme, tengo que prepararme en esa cultura dialógica con fundamento en la ética. Esa es la propuesta que yo puedo hacer, esa es la respuesta que yo puedo dar a esa pregunta, porque yo no puedo ir más allá del campo en el que me muevo, que es el área de la filosofía denominada ética. Y por eso me interesa la naturaleza ética del diálogo. Y yo lo que propongo es, hay que pelear, hay que luchar por una cultura dialógica. Sí, profesor, pero bueno, Carlos, profesor, porque también eres profesor, pero bueno, Carlos, que estamos aquí como en este diálogo entre colegas. Carlos, pero también, digamos, dice esa formación y en esa conciencia, y al respecto, el profesor Camilo Madariaga, a quien saludamos también, él insiste, bueno, ¿qué alternativas tienen esos jóvenes, profesor Pájaro, sobre todo por las escasas oportunidades que estos jóvenes tienen para construir una conciencia política, ¿no? Sobre todo hablando de toda esta diversidad que tenemos, digamos, de nuestros mismos jóvenes, ¿no? Tenemos jóvenes con diferentes contextos culturales. ¿Qué posibilidades tienen estos jóvenes? Bueno, yo creo que las posibilidades que podría yo responder que se deben perseguir por estos jóvenes de hoy, que son también mis alumnos, no son posibilidades distintas de las que hemos tenido todos los que hemos sido jóvenes y tenemos estas inquietudes que ellos están hoy expresando. La conciencia política no nos va a llegar del cielo, la conciencia política no nos la van a dar profesores, la conciencia política no nos la va a regalar nadie. La conciencia política nosotros la obtenemos. ¿Y cómo la obtenemos? Yo creo que hay dos factores decisivos: el estudio y la participación. Es que si no hay participación, que es otro elemento inherente al carácter de una sociedad democrática, entonces tú no estás bebiendo la sustancia viva de la sociedad democrática. Y esa participación es la que te permite y la que te podría llevar a ti incluso a participar en la toma de decisiones. Luego, entonces, estar simplemente como espectador observando que la democracia y sus crisis son un espectáculo, puede que le den a alguien información sobre algo, pero eso no basta para obtener la formación política. Entonces, yo creo que no se trata de recibir pasivamente ese tipo de adquisiciones. Esas adquisiciones son un aprendizaje y ese aprendizaje se obtiene en la participación. Y en estos momentos, creo yo, está mostrando con toda evidencia que hay un despertar interesante de una generación aún más joven que la que estuvo representada en la MANE y que necesita involucrarse, necesita participar. Yo diría, la clave está en participar. Pero por supuesto, el que tú conozcas tus derechos te hace menos vulnerable y eso hace parte del estudio para la democracia. Eso hace parte del estudio para la participación política. Y para esa participación política, y que eso es lo clave, como estás diciendo, Carlos, Melissa también te hace una pregunta y es: ¿cómo se puede garantizar
que el ejercicio académico sea democrático y deje espacio a la otredad? Bueno, eso es un discurso que circula, por supuesto, por las aulas universitarias y por los corredores, pasillos universitarios. Eso igualmente no creo que ningún estudiante realistamente tenga que esperar que la universidad se lo entregue. Eso, si no se lo entregan, tiene que arrebatarlo. Si no lo consigue donado por otros, tiene que obtenerlo por sus propios medios, por sus propios recursos. De manera que todos esos reclamos, todas esas exigencias, hay que hacerlas precisamente con una postura activa. De allí precisamente que se hable de activismo, cuando se identifican las acciones que llevan a cabo las personas que están en pos de esas reivindicaciones. Es que los ambientes, las autoridades, las instancias, las instituciones que niegan la posibilidad de la realización personal son las que impiden la obtención de reivindicaciones. Entonces hay que arrebatar esas conquistas, hay que obtener esas conquistas, no hay que esperar que sean concedidas. Eso requiere, como lo dicen los derechos humanos, una actitud consistente en que los derechos humanos no se solicitan cordialmente. Los derechos humanos son reivindicaciones que se obtienen a través de la pugna de las partes encontradas, porque siempre habrá una parte que vulnera los derechos y otra que es la vulnerada. Entonces no es clamando muy cordialmente para que le sean reconocidas esas reivindicaciones a la parte débil que siempre será el ciudadano. Sí, muchas gracias, Carlos. Y claro, todos los derechos son ganados, todos los derechos son luchados, ¿ya? Y ese es el espíritu también de la democracia, ¿no? Como decías, o sea, en realidad el diálogo lo que hace es minimizar el conflicto, pero el diálogo no es la ausencia de un conflicto necesariamente. Carlos, y bueno, para despedirte por ahora y luego invitarte nuevamente, pues me quedo también con una de tus afirmaciones cuando nos decías cómo la democracia involucra la pluralidad. Y precisamente para hablar un poco de esa pluralidad, ahora vamos a invitar a Eloísa Berman, que es profesora del Departamento de Historia y de Ciencias Sociales. Eloísa, bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias a todas las personas que organizaron este evento. Lo valoro mucho y agradezco la invitación. Muchas gracias, Eloísa, por acompañarnos, Eloísa. Eloísa, en este tipo de manifestaciones y en general en el espacio público y en la vida cotidiana confluyen siempre muchísimas identidades en términos de género, de clase social, de raza, ¿no? El encuentro con la diversidad un poco, que era lo que hablábamos con Carlos anteriormente, va generando unas dinámicas complejas, ¿no? Ese encuentro con la otredad siempre nos va generando esas dinámicas complejas, ¿no? Y sobre todo en este tipo de manifestaciones se encuentran todas esas intersecciones de esas identidades nuestras con los otros. En ese sentido, Eloísa, ¿cómo crees tú que se manifiesta la interseccionalidad de clase social, de raza y género en las recientes movilizaciones y en la respuesta también policial que ha existido frente a las mismas? Bueno, muchas gracias, Nancy, por la pregunta. Sí, yo me quiero referir a este tema de la diversidad y de la interseccionalidad, porque precisamente la diversidad de agendas y la diversidad de identidades es una característica que marca las tendencias en la movilización social latinoamericana de las últimas décadas. En ese sentido, yo quiero hacer un análisis un poquito más allá de la causa más inmediata y de este paro actual, de la causa más inmediata siendo la reforma tributaria, y quiero referirme a todas estas dinámicas de movilización social, de la cual creo que esta última es una ola, pero que realmente inician en noviembre del 2019, y creo que analizar todo ese proceso de movilización social amerita también un análisis desde las nuevas formas que ha tomado la protesta social en América Latina en las últimas décadas, y en particular se habla en la antropología, en la sociología, de los nuevos movimientos sociales.
que trascienden una agenda de clase y trascienden unas demandas exclusivamente socioeconómicas y articulan también unas demandas desde la diversidad de identidades étnicas, etnorraciales, culturales, sexuales, de género, generacionales, ¿verdad? Y no es que las demandas socioeconómicas dejen de ser importantes, porque pues ciertamente vemos que en esta última marcha el tema de la precariedad socioeconómica y en general la protesta contra un sistema neoliberal y sus efectos es central, pero el análisis es mucho más integral, ¿verdad? No es un análisis solamente en términos de la economía, del capital o del neoliberalismo, sino también un sistema que está estructuralmente marcado por el patriarcado, por el racismo estructural, por el ecocidio también y el antropocentrismo y también el capitalismo. Entonces, los nuevos movimientos sociales están haciendo ese tipo de análisis no solamente estructural, sino también interseccional, donde están esas diversas manifestaciones del poder, se ven como imbricadas. Y en nuestras últimas movilizaciones lo vemos claramente. Ahora, en un momento voy a algunos ejemplos. Por otro lado, también lo que estamos viendo en las movilizaciones recientes es también cómo la cuestión de la identidad se vuelve central, ¿sí? Cómo la identidad se convierte en un recurso político, lo que llamamos las políticas de la identidad, para posicionarse desde esas identidades frente a una sociedad que históricamente ha marginado a esos colectivos, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, la importancia del componente indígena. Los indígenas han sido fundamentales en todo este proceso de movilización social desde el 2019. Recuerden la Minga, la marcha indígena del 2020, los principios de este paro más reciente con las estatuas que tumbaron en Popayán. Entonces, esa reivindicación de una identidad, en este caso una identidad étnica, en el caso indígena, para reivindicarse frente a un sistema que estructuralmente pues niega esa diferencia y lo margina, son dinámicas muy importantes en estos nuevos movimientos sociales. Esto pasa también pues a nivel latinoamericano y viene pasando desde hace décadas, y en Colombia lo vemos en sus manifestaciones pues más recientemente, ¿no? Y es algo de lo que podríamos hablar después también, de cómo en Colombia poco llega tardíamente a estas olas de manifestación social, entre otras cosas por la gran represión a principios pues, de la década del 2000, y estamos como entrando tardíamente a estas olas de manifestaciones contra el neoliberalismo, pero también desde la reivindicación de las identidades. Y, por ejemplo, desde el Paro Nacional Agrario, no sé si recuerdan, en el 2014, ya se veía como, a pesar de ser un paro agrario, no era una reivindicación exclusivamente en términos de clase, ¿verdad?, de producción campesina, sino que también se articula una identidad campesina que tiene un fuerte componente cultural, un componente territorial, y donde las alianzas con los grupos afrodescendientes e indígenas van a ser centrales, ¿no? Incluso en este paro agrario, que era un poco una reivindicación aparentemente económica, ¿no? Por los derechos económicos de los campesinos. Y ya desde el 2019, en las marchas del noviembre del 2019, ya empieza a haber una referencia explícita, por ejemplo, al racismo estructural, que es algo reciente en Colombia, ¿verdad? Porque a pesar de que hubo un reconocimiento multicultural a partir de la Constitución, no había una referencia al racismo estructural en Colombia, y ya se empieza a ver en la marcha actual también está explícitamente la mención al racismo estructural, ¿verdad? Y cómo hay una intersección entre el racismo estructural y el modelo de desarrollo. Vemos, por ejemplo, eso muy claramente en personajes como Francia Márquez, ¿verdad?, que habla de un modelo de desarrollo, una crítica frente a un modelo de desarrollo, pero también una crítica al racismo estructural que está como imbuido en ese mismo modelo. Vemos la importancia de las demandas indígenas y afro que mencionaba anteriormente, donde se integra el derecho al territorio, ¿verdad?, el derecho a la identidad, el acceso a la tierra, pero también la protección al ambiente. Los temas ambientales figuran de manera central también en este paro, con los temas anti-aspersión aérea, de glifosato y otros.
digamos, sumado a esa crítica frente al modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, no solamente una crítica frente al modelo de desarrollo, sino una reivindicación de los derechos territoriales, de los derechos a la vida de estos colectivos indígenas, derecho al libre ejercicio de su identidad, de su cultura y la protección ambiental, lo que llamaría, hay un historiador chocuano maravilloso que lo llama ecogeno-etnocidio. Y ahí vemos claramente esa interseccionalidad y esa integralidad de demandas, ¿no? El tema ambiental, el tema pues, de la vida colectiva y el tema cultural están ligados. Y eso está presente en las agendas incluso del Comité Nacional de Paro. Eloísa, Finalmente, tenemos ya unas preguntitas en el chat y quisiéramos darle la oportunidad también porque tu intervención también ha generado como diversas preguntas y me parece muy interesante que las puedas ir respondiendo. Listo. La primera pregunta es, ¿cuál es el factor transversal que convoca todas las diversas agendas e interseccionalidades? Ahí tienes la pregunta. Esa es una gran pregunta y no estoy segura de que exista un solo factor transversal. Yo creo que en este momento hay un fuerte descontento frente a la economía política, ¿verdad? Nacional. Yo creo que en el fondo estamos frente a una crisis de las reformas neoliberales que se venían dando en el país desde hace décadas y no había habido una movilización contundente frente a eso, que sí la hubo en otros países como Bolivia, como Ecuador, pero el análisis es, como les digo, es integral, entonces no se separa esa crítica frente al modelo de desarrollo, no está separada de una crítica frente al racismo estructural, frente al patriarcado y la heteronormatividad, ¿sí? La agenda de la paz también entra. Entonces, son demandas complejas porque son supremamente integrales, pero a la vez también son demandas muy, muy transformadoras, ¿no? Porque pretenden transformar estructuralmente un sistema que no es solamente económico. Muy bien, Eloísa, muchísimas gracias. Eloísa, digamos que cuando estamos hablando de pluralidad, obviamente el terreno de la educación universitaria y en general de la educación, hablamos también, digamos, como de esa educación incluyente que reconozca la diversidad, ¿no? Estamos en una época donde definitivamente todos estos encuentros con la diversidad son temas sensibles y que tienen que ser considerados por las diferentes instituciones y organizaciones. ¿Cuál consideras tú que es el papel de la universidad en esta coyuntura actual, a partir de todo esto que hemos estado conversando, de lo difícil que puede ser muchas veces el diálogo también a partir de todas estas identidades y el encuentro de estas identidades? ¿Cuál es el papel de la universidad en esta coyuntura? Bueno, yo pienso que el papel de la universidad es eminentemente formativo, ¿verdad? Pero yo creo que también esta coyuntura está llamando a la universidad y a nosotros los docentes a fortalecer los procesos de formación política de nuestros estudiantes, ¿sí? Ayudar, brindar elementos a los estudiantes para que ellos puedan construir posiciones y posturas políticas frente a un entorno que también se lo está demandando a ellos. Y creo que en la universidad esto va a ser, este momento creo que también marca un quiebre también en la universidad. Es un momento de politizar mucho más las discusiones tanto al interior del aula como fue la de ella. Y cuando me refiero a politizar, lo digo en un sentido positivo, ¿no? A hablar explícitamente de nuestra responsabilidad como ciudadanos de participar políticamente y a brindar esos elementos para poder hacerlo de una manera informada. Y de nuevo, eso no pasa solamente dentro de las aulas, eso también debe pasar fuera de las aulas en el espacio universitario. Muy bien. Eloísa, hay una pregunta más que definitivamente tenemos que hacerte ahora que estás hablando de interseccionalidad. Melissa Carolina Martínez, bueno, te saluda y dice, cuando hablamos de interseccionalidad, encontramos que la pandemia ha afectado desproporcionalmente a las mujeres. Entonces, Elisa dice, en ese sentido, mi pregunta va más enfocada hacia usted. ¿Cómo ha abordado todos estos temas en clase durante la crisis?
Bueno, gracias Melissa por esa pregunta. El tema de género es central porque el feminismo y las luchas de género y de las diversidades también son transversales en cualquier movilización social en América Latina y ciertamente en Colombia también lo están siendo en este momento. Hace poco, solo de manera anecdótica, veía un video grabado por los estudiantes de Resistencia Uninorte donde había un grupo de chicas trans bailando mapalé como expresión cultural en medio de la movilización, y yo decía, qué maravilla que se esté reivindicando no solo la cultura, sino el respeto a la diversidad sexual, que eso quizá hace 20, 30 años no hubiera sido posible en movimientos sociales que tradicionalmente han sido muy patriarcales. Y además de eso, claro, la pandemia creo que marca un momento crítico para el tema de género y ha hecho que muchas mujeres y la sociedad en general se sensibilice mucho más sobre la violencia de género y las diferentes formas en que toma esa violencia de género, tanto a nivel estructural, por eso ha afectado desproporcionalmente la crisis también a las mujeres, como a nivel de las violencias físicas y psicológicas dentro de los hogares, y creo que eso se está viendo también reflejado en la formación política de las personas que están participando en el paro, tanto mujeres como hombres. Yo estos temas los abordo en mi clase permanentemente, digamos que esto es como lo que yo enseño, y yo enseño una clase de Cátedra del Caribe y una clase de Geografía del Caribe, pero siempre lo abordo desde, digamos, el ejercicio del poder, y desde el análisis crítico de la sociedad y sus desigualdades, y pues desde estas diversas maneras en que opera el poder, ¿verdad? No solamente el capital, sino también el patriarcado, el racismo y otras formas de opresión, por decirlo de alguna manera, y siento que mis estudiantes aprecian mucho y han apreciado mucho en esta semana también ese tipo de conversaciones, precisamente por el rol que tenemos los profesores en ayudar a la formación política de los estudiantes. Muchísimas gracias, Eloísa, por ofrecernos esa mirada a la diversidad de lo que estamos viviendo ahora, no solamente en tiempos de pandemia, sino con las manifestaciones sociales en las que están participando nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Eloísa. Bueno, de nada. Bueno, Eloísa, luego te invitamos nuevamente a que nos acompañes, y para ir cerrando digamos, como primer acercamiento, quisiera invitar ahora al profesor Sergio Llano, del Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nancy, no, gracias a ti por la invitación y gracias al departamento también por organizar el evento, y gracias a quienes están conectados. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Sergio, bueno, desde la comunicación, sabemos que uno de los grandes retos que tenemos ahora en tiempo de crisis, como los que estamos viviendo actualmente, lo tenemos los comunicadores sociales y los periodistas, ¿no? En momentos tan complejos como los que estamos viviendo, se pone el acento sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, sobre la responsabilidad de los profesionales del campo con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. En ese sentido, Sergio, ¿cuál crees tú que serían esos aportes que pueden hacerse desde la comunicación en favor de la distensión del momento que estamos viviendo? Bien, voy a mencionar algunos puntos muy en común que guardan relación con lo que dijo el profesor Carlos, y obviamente yo lo haré desde el punto de vista de la comunicación. Voy a remitirme un poquito como a su propia epistemología, ¿no? A las bases naturales de la comunicación, a lo que es la comunicación como herramienta, pues como muy sutil y a la vez muy poderosa de transformación y de cambio social. Y es aquello del hacer común. Hacer común implica como la validación de todos los actores que participan en un proceso comunicativo. Hacer común implica, por supuesto, un reconocimiento del otro, un ponerse en el lugar del otro y un reconocimiento de su dignidad. Esto me parece que es muy importante ir como a esa base, porque creo que esto está más que desdibujado hoy en día. De hecho, lo que está pasando es que no estamos encontrando un lugar común. Creo que de algún modo se está dando es un fenómeno contrario, y es que las posturas tienden como a radicalizarse. Creo que se está apelando a explotar como algo también que es de nuestra propia naturaleza, que es como ese carácter binario al que a veces tendemos a ver todo como blanco y negro, como bueno o malo,
y eso implica que nos ubiquemos como en unos extremos. Cuando nos ubicamos en los extremos, pues por supuesto se crea una gran división social. La comunicación se supone que es la herramienta para llegar a ese lugar común. Esto implica también otro elemento comunicativo importante, que es el tema de la escucha, que creo que esto sí que está muriendo. O sea, con la proliferación de medios y con esa amplificación de la capacidad comunicativa que nos han permitido los medios digitales, pues sentimos que tenemos el poder, porque yo digo, yo expreso, y ya no son solo los medios de comunicación como industria, ¿no? Sino los individuos, los grupos, todos estamos comunicando de algún modo. Entonces, hablamos, expresamos, pero ¿quién se detiene? Hay que preguntar quién ha hecho el ejercicio de detenerse y dice, bueno, voy a escuchar las voces y voy a entender lo que pasa. Yo creo que estamos inmersos en ese proceso más de hablar que de escucha. Eso me parece que es un poco peligroso, y si rescatamos ese elemento, creo que nos da un poco de cordura. Obviamente esto implica, lo que estoy diciendo, ponerse en una posición intermedia, no radicalizarse. Esas posturas intermedias, lastimosamente, y lo he vivido en estos días, están siendo tildadas de tibias. De no, es que no estás tomando partido. Si tú te ubicas en el centro, no tomas partido, entonces no tienes un criterio. Y yo creo que en realidad es lo que cuando te ubicas en el centro, lo que está sucediendo es que empiezas a ver como los matices de esa realidad, y eso te permite la validación del otro. Yo creo que los extremos, cuando se radicalizan, se vuelven un poco espejo uno del otro, porque, bueno, es que yo soy violento porque él me violentó, pues me igualé, ya me igualé con él y creo que perdí legitimidad. Creo que eso es lo que está pasando, y si atendemos a esa base de la comunicación de que tenemos que llegar a un lugar común, creo que ahí está la salida. Por eso me parece además muy pertinente el concepto de diálogo planteado como título para este ejercicio. Como propuesta concreta desde la comunicación, y aquí voy a retomar las palabras de un profesor de posgrado de comunicación organizacional de la Universidad del Norte, de una propuesta de una comunicación no violenta, adherirnos a unos lineamientos de comunicación no violenta que me permitan a mí a expresar mis ideas, mi sentir, mi parecer, pero sin violentar al otro, porque si lo hago, la verdad es que no estoy contribuyendo a nada. Y eso es lo que está sucediendo en la mayoría de los actores que se están visibilizando. Obviamente esto está motivado, y yo creo que las partes caen en el juego. Una en particular cae más en el juego, y porque creo que no hay conciencia de cómo a veces se utilizan a las personas para fines de terceros. Muy bien, Sergio. Y fíjate que esto que nos estás mencionando tú, Sergio, sobre que muchas veces las personas estamos más concentradas precisamente en hablar, en presentar argumentos y menos en escuchar, ¿no? Y en escuchar no solamente en el tipo de comunicación interpersonal que tenemos los unos con los otros, sino también el tipo de información que recibimos y la cantidad de información que recibimos, y tomarnos el tiempo realmente en digerir esa información. En ese sentido, y en la crisis en la que nos encontramos, Sergio, ¿qué papel crees tú que juegan la censura, la infoxicación, también la desinformación en la coyuntura actual? Porque estamos inmersos en una cantidad de información y todo el tiempo queremos ir replicando esa información, pero no nos estamos teniendo tiempo para decantar esa información. Bueno, eso es una gran pregunta. Bueno, empezaré con el tema de la censura. Es un debate muy complejo del que se habla algo muy superficial. Yo creo que este tema de la libertad de expresión realmente está muy afectado, y afectado incluso de maneras de las que no nos damos cuenta. Primero, casi todos intentamos ejercer nuestro derecho a expresarnos, nuestra libertad de expresión, pero creo que todos hemos notado que lo que decimos está siendo cuestionado por un grupo, por una parte de ese grupo, de otras posturas. Todo lo que digas, ahí sí que cabe, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y creo que muchas personas han optado por el silencio.
O sea, esto de la libertad de expresión, pues sí está complicado. Entonces, esto es una censura de la que no se habla, que es la censura social, porque pues es que no hay una verdadera libertad. Siempre te van a cuestionar lo que dices y además te lo cuestionan de forma muy agresiva y violenta. Bueno, está sucediendo otra cosa a nivel de censura que es súper delicada y que nadie habla de eso también, y es con el tema de la información falsa. Han surgido los famosos fact-checkers, que mucha gente los ve como la salvación para el tema de la información falsa. Yo no lo veo así, yo lo veo como censura corporativa, es decir, que una organización decida qué es lo que es verdad y tú tengas que creerle, me parece que es un atentado también a la libertad, a la libertad en el sentido de que yo debo tener una capacidad propia de construir mi criterio. Si me tratan como un bobo, como un tonto, ¿qué criterio puedo desarrollar? Entonces, hay otro tipo de censura, de eso también se habla muy poco. Y está sucediendo otra que creo que sí se ve mucho más y se ve mucho en las redes sociales, que el algoritmo, la censura del algoritmo. Yo sigo a muchos youtubers y les voy a contar una historia que es súper divertida de unos youtubers que descubrieron una manera de hacerle el quite al algoritmo creando un vocabulario propio que está en un sitio web para referirse a actores de los que no se puede hablar porque se censura. Me pareció muy creativo y es justo la demostración de que existe una censura de los grandes de la tecnología que tampoco es que contribuya mucho. Eso con el tema de censura. Y con el tema de infoxicación, pues creo que en la medida que todos hablamos, todos contribuimos a la infoxicación. Yo les comparto que desde noviembre pasado dije, no quiero publicar nada, quiero más tratar de entender la realidad, porque creo que no contribuyo. Además, uno con 2.000 o 3.000 seguidores, pues al final tampoco es que eso tenga demasiado valor, al menos yo lo veo así, y contribuye mucho a ese proceso de que hablamos y hablamos y no escuchamos. Entonces, a veces volverse espectador puede ayudar un poquito, pues contribuye un poco a no aumentar los volúmenes de información. También un poco desconectarse, ser mesurado, reflexionar sobre la información, creo que podría ser un antídoto contra eso. Hay que contrarrestar esto con criterio, pero los sistemas de censura lo que están planteando es que nadie desarrolla el criterio, porque es que alguien quiere decidir qué es lo que es verdad, alguien quiere decidir por ti o te invalida. Entonces hay que contrarrestar los poderes que intentan apropiarse de ese espacio que se supone que iba a ser el entorno digital muy beneficioso para la sociedad, pero que no lo está haciendo. Sergio, fíjate que en el chat tienes también una cantidad de preguntas ahora mismo que tu intervención ha suscitado en estos momentos. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar como con la primera. Y te pregunta Mike, en escenario donde conviven la pobreza extrema, la violencia extrema y la corrupción extrema, ¿cómo debería ser la comunicación? A ver, es que aquí yo voy a plantear una posición que va a sonar muy extraña, muy poco académica. Y es una postura más bien ética y filosófica. Si yo sé que existe una pobreza extrema, que yo estoy sometido a la pobreza extrema, esa pobreza extrema me valida a mí para la violencia. Muchas personas, de hecho, ahorita estaba mirando lo que está pasando hoy en las redes y había una discusión sobre que hay situaciones en las que se justifica la violencia. Yo creo que no, porque, primero, por lo que ya dije, porque si yo actúo con violencia, me igualé con el otro. Y voy a terminar de responderlo con otra parte de la postura, que es una postura también filosófica. Yo tengo una visión de la vida que es trascendental. Yo creo que en alguna medida, en algún nivel, la experiencia que yo vivo tiene un propósito superior. En la medida que tiene un propósito superior, yo debo encontrarlo. Sé que esto va a sonar totalmente fuera de contexto académico, pero me parece que ese es un elemento que nunca se tiene en cuenta
y que debería ponerse en la palestra. Yo creo que no somos solamente seres materiales que venimos a este plano a satisfacer nuestros deseos, sino a vivir unas experiencias que a veces, por dolorosas y difíciles que sean, tienen un sentido trascendente. Yo sé que aquí me van a despedazar, pero no quiero, pues quiero usar mi libertad de expresión para ponerlo en la discusión. Muy bien, Sergio, pero cuando tú nos hablas, como para conectarlo un poco, de ese sentido trascendente que todos tenemos, ya yo lo conecto un poco también como con los propósitos que cada uno de nosotros, digamos, tenemos, ¿no? Y también con esos propósitos, pues desde luego están como unas responsabilidades que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces entendería un poco que es esa conjugación de esos propósitos que cada uno de nosotros tiene como individuo, cómo se conectan también, digamos, como socialmente, ¿verdad? Y asumimos las responsabilidades de esas libertades, de esas expresiones, ¿no? Creo que has dado en un punto que yo también quería tratar, y es, yo creo que todos estamos pensando, todo el mundo está hablando de sus derechos. Sí. Cuando yo me hago responsable de lo que me corresponde, también hablo de mi deber. Y yo creo que cuando hablo de mi deber, yo estoy también apelando a esa visión trascendente en la que yo también contribuyo o construyo. Vuelvo y digo, el hecho de que yo esté en una situación crítica, que yo no estoy desconociendo que no pueda ser causada por un otro, no lo estoy desconociendo, pero creo que en la historia de la humanidad ha habido muchas figuras que han renunciado a su propio ego en aras de enviar un mensaje de no violencia. Y casos, no voy a entrar en detalles, pero creo que eso lo hemos escuchado. Al final se vuelven grandes ídolos porque creo que nos marcan una pauta que es disruptiva. Obviamente, la mayoría de la gente no está dispuesta a sacrificarse de la manera como algunas de esas personas se han sacrificado. No sé, un tipo como Gandhi, no lo sé, o como el mismo Mandela, que un día entendió, yo no voy a pagar como me están, sí, yo no voy a pagar con la misma arma con la que me están atacando. Bien, sería como otro elemento. Sí, pero lo que dices, y digamos como para ir redondeando también, Sergio, porque creo que eso es muy interesante, yo lo conectaría mucho con lo que decía Carlos Pájaro al comienzo en sus elementos del diálogo, cuando él menciona como uno de los elementos ese acuerdo superior, ¿no? Ese acuerdo que es un proyecto común y que trasciende, ¿sí? Como decías, usando tu palabra, mi propio ego para realmente llegar a esos acuerdos, ¿no? El acuerdo, yo creería que no es siempre al 100% al beneficio de ambas partes, pero sí hay un lugar de la negociación y sí hay como unos lugares y unos encuentros comunes sin que todos logremos lo que siempre cada uno como individuo está esperando, ¿verdad? Sí, yo lo voy a llevar a la primera idea de la radicalización de las posturas. Cuando yo estoy mi postura y quiero añadir las palabras que tú estás usando, y no cedo de algún modo, estoy radicalizado. Y al estar radicalizado, la verdad no pienso, yo solo pienso en mí, soy el centro del universo, yo merezco y no reconozco al otro, no entiendo al otro y todo me valida para hacer lo que me dé la gana. Eso me parece que es anarquía. Claro, porque se pierde la esencia del diálogo, se pierde la esencia de lo que es el diálogo, ¿no? Exacto, porque el diálogo implica ceder a uno mismo. Porque cuando todos hablamos al tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Todos hablamos al tiempo. ¿Quién escucha a quién? En cambio, cuando yo cedo y empiezo a escuchar, ok, ahí ya se dio el espacio para llegar a un lugar común donde yo permito que el otro hable, yo hablo, yo discuto. Mira, estos días me acordé de un libro muy interesante que se los recomiendo de un teórico del pensamiento que se llama Edward de Bono. Él escribe un libro que se llama Yo estoy bien, tú estás mal. Y voy a poner otra palabra de la que se habla muy poco en estos días. Él dice que la mayor muestra de sabiduría de una persona
es cuando no parte de ese gran error de pensamiento, creer que yo estoy bien y tú estás mal. Dice que quien parte de ese principio es poco sabio, porque estoy invalidando al otro. En cambio, cuando yo tengo una actitud en la que yo sé que yo también soy falible, que yo también me equivoco, que yo no sé toda la verdad. ¿Quién posee toda la verdad? Eso es arrogancia, creer que yo tengo la verdad, que yo sé lo que pasa en el país, que yo sé cómo se solucionan los problemas del país, que yo sé qué es lo que necesitan los jóvenes de mi generación. Eso es arrogancia. La verdad es algo que se construye en un proceso de decantación muy profundo y que toma toda la vida, así de simple. Creo que a este plano venimos a construir una verdad que yo creo que cuando uno va en bajada, como que se le empiezan a aparecer unas lucecitas. En bajada es cuando uno pasa a los 40, yo ya los pasé. Por ahí empieza uno a identificar como, de pronto es por aquí. Y normalmente cuando uno va en bajada, uno empieza a darse cuenta, esto no es tanto de lo que yo creo, lo que a mí se me ocurre, lo que yo deseo. No, esto también implica un otro, ¿no? Por eso digo que mi postura es un poco ética y de principio, ¿cierto? Filosófica, más que comunicativa, y sé que aquí ya me aparto del componente del que yo debería hablar, que es más el comunicativo, ¿no? No, sí, bueno, igual la ética es transversal a todas las disciplinas, ¿verdad, Sergio? Entonces, bueno, vamos, Sergio, a invitar al resto de nuestros colegas que nos han acompañado en esta noche para despedirnos y responder algunas de las preguntas. Aquí está Jairo, Carlos y Eloísa. María, muy bien. Eloísa creo que se nos desconectó. O ahí estás, Eloísa. Gracias, Eloísa, por acompañarnos unos minuticos más. Bueno, primero, pues muchísimas gracias a todos por participar, por sus conversaciones. Hay muchas preguntas en el chat y después los vamos a invitar a que las vean todos, ¿no? Yo quisiera como empezar, no vamos a alcanzar con todas las preguntas. Hay preguntas particulares, pero si les parece bien, voy a hacer como una pregunta general para todos, ¿no? Todos los que estamos aquí somos profesores, somos académicos, nos hemos sentido muy tocados en estos días por lo que estamos viviendo y la forma en como nuestros estudiantes lo están viviendo. La pregunta para todos es, y bueno, obviamente los que deseen responderla, ¿cómo abordan los temas de justicia social y participación política en sus clases? ¿Quién se anima? Profesor Carlos, ¿se anima? Yo voy a decir algo. Bueno, Jairo, te concedo a ti la palabra. Gracias, Carlos. No, interesante todas estas tesis del diálogo y la otredad y todo lo que yo he estado escuchando de ustedes, pero me temo que cuando uno entra, y esto de la comunicación, pero cuando tú estás en una estructura de poder, donde hay unos sectores que ejercen una jerarquía de poder sobre los otros, mucho me temo que nivelar el diálogo es difícil. Y por eso es que en la historia, pues muchas veces la violencia aparece en la historia porque precisamente esos canales se cierran. Yo veo muchas posiciones románticas en ustedes, los entiendo, en los más jóvenes tal vez, pero yo creo que el tema, por ejemplo, de la justicia social es un tema que tiene que ver con la visión de las élites que están en el poder de un país. Y yo creo que en el caso colombiano lo que estamos viviendo, esto es una explosión social. Es muy difícil decirle a un joven hambriento que se siente excluido que en un momento dado no haga algo de violencia. Los movimientos sociales no son un ballet, no son una melodía. Los movimientos sociales tienen todos estos componentes duros, pesados. Las revoluciones, por eso a veces son crueles. Entonces yo pienso que el problema del país es que tenemos una élite cerrada, afincada en su poder,
dispuesta a hacer lo que sea necesario para seguir en el poder y no cambiar el modelo. Lo que dice Eloísa es que lo que está en pugna aquí en Colombia es quienes quieren seguir con el mismo modelo económico de hace 30 años y quienes queremos que se cambie. Entonces ahí, a mí me dejaron de último una pregunta, me discriminaron, yo no sé por qué. Pero por ejemplo, sí, yo creo que esa es la hegemonía de humanidades allí que me dejaron de último. Pero por ejemplo, ¿cómo financiar los gastos del Estado? Esa es una pregunta que justamente decenas de economistas del país sacamos ayer una carta a nivel nacional proponiendo una política macroeconómica diferente desde una teoría macro y del dinero distinta a la que se ha ejercido en el poder de este país desde hace 30 años. Y entonces ese bloque, esa élite en el poder aplica una política económica que representa sus intereses y está dispuesta a hacer lo que sea para que eso no cambie. Y el país avanza hacia el año entrante en una coyuntura difícil donde esta élite es capaz de hacer cualquier cosa para que no suceda lo que temen que va a suceder. Entonces el país va a entrar en una coyuntura difícil y las concepciones de justicia social y de distribución en este país son bien estrechas, muy neoliberales, limitadas a una focalización del gasto social que las cifras evidentemente demuestran que han fracasado. Hoy en día lo que la gente rechaza en las calles es la profunda desigualdad de la sociedad colombiana. Lo que decía Eloísa, este es un tema ya no de reforma tributaria, es que la sociedad colombiana es profundamente desigual, profundamente excluyente y la suerte tuya en tu vida está determinada prácticamente por tu cuna. Definida tu cuna y en qué estrato naces, allá donde tú llegas, con excepciones, lógicamente. Algunos tienen unas buenas conexiones, unos buenos círculos, pero la suerte está echada desde que naces. Y eso no se resuelve solo con más educación, como se predica. No, se requiere que la sociedad introduzca cláusulas afirmativas muy fuertes para romper con esas cadenas de exclusión. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sin una modificación de la alianza política que hoy en día ejerce el poder en Colombia, todos estos discursos son románticos, pero vamos a seguir en lo mismo, van a seguir las explosiones sociales, porque miren lo que pasaba en Chile, se suponía que era el modelo exitoso y explotó en el 2019. Entonces ahora está explotando en Colombia como va a seguir explotando en los demás países. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que afrontar. ¿Qué va a pasar el año entrante? Eso es una gran incógnita, porque incluso hoy mismo están saliendo análisis políticos en Colombia. ¿Cuál es la estrategia de Duque para otra vez desarmar este paro nacional? Es que las élites colombianas son duras. Es decir, mantienen una alta concentración del ingreso, una alta concentración de la tierra, que es brutal, y una alta concentración de la riqueza. Y no están dispuestos a ceder esos privilegios. Sí. Yo quiero no quieren ni siquiera ser socialdemócratas. Eso no les interesa a ellos. Bueno, Sergio. Yo estoy de acuerdo con que las élites son un problema, pero no estoy de acuerdo en que un cambio de élite solucione el problema. La élite que esté arriba querrá siempre, sea de izquierda, de derecha, de centro, la que sea, sacar beneficio de eso. En ese sentido, lo que se necesita es la libertad del desarrollo a todos los niveles y un Estado que garantice lo mínimo y no que quiera acapararlo todo. Sé que me estoy metiendo en un terreno también que no es el mío, pero alguna vez en Colombia ha habido
incluso en la humanidad, en el desarrollo de la mayoría de los países, sobre todo en los construidos sobre las estructuras que ha sido construido el nuestro o los nuestros en Latinoamérica, alguno que haya llegado a eso que estamos planteando utópicamente? Pues claro que sí. Yo creo que no es un problema de élites. 10 segundos, nadie ha dicho que es un problema de élite, solamente es un problema del modelo, y este modelo favorece a una élite. No es que vamos a cambiar una élite por la otra, no, es que tienes que cambiar es el modelo económico y social del país. Eso que quede claro. Bueno, Gracias. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Sí. Perdón, Carlos. Eloísa nos había pedido una corta intervención y ya te damos enseguida la palabra. Sí, yo pido que me disculpen porque yo voy a tener que retirarme en 5 minuticos, entonces quisiera pues aprovechar esta oportunidad para hacer un último comentario, un poco recogiendo también el comentario de Jairo, y es, bueno, cómo nosotros cómo ha contribuido la universidad en Colombia precisamente a esa hegemonía del pensamiento neoliberal, ¿no? Porque en Colombia pues llevamos 30 años de este tipo de reformas y solo ahora estamos viendo una movilización contundente en contra del modelo, y creo que en parte esa ausencia de movilización tiene que ver con la profunda represión social y la violencia, pero también con el paso de las décadas se ha normalizado también ese modelo, y hasta ahora, y pensando en nuestros estudiantes, para muchos estudiantes hasta ahora empiezan a cuestionar, ¿verdad?, el modelo económico y social, y empiezan a entender, por ejemplo, qué quiere decir neoliberalismo, ¿verdad? Eso cómo se manifiesta, eso cómo afecta a sus vidas, y no estoy diciendo que necesariamente tengan que estar en contra del neoliberalismo, pero quiero decir que hay una profunda, hay falta de información, hay una profunda ignorancia a nivel de la sociedad sobre el mismo modelo, porque se naturalizó de tal manera que todo el mundo asumió que esa es la forma de sociedad, digamos, natural. Y creo que esa es una de las cosas muy positivas de este momento y del interés que tienen los estudiantes en participar, es que están también formándose en este tipo de análisis, porque lo primero que hay que hacer si uno quiere criticar el modelo neoliberal es entenderlo, ¿no? Y saber que existe, porque es que ni siquiera sabíamos que existía. Para las nuevas generaciones, pues crecen dándolo por sentado. Yo creo que ahí también la universidad, nosotros como académicos tenemos un papel muy importante que cumplir, quienes estamos, digamos, en estas áreas, de nuevo, no para lavar mentes, no, ni necesariamente ponerlos a favor o en contra, pero sí para educar, ¿no?, para que sepan un poco en qué consiste ese tipo, el modelo, y cómo se manifiestan sus diferentes expresiones, ¿no? Porque no es solo la economía, sino otro tipo de desigualdades en temas raciales, en temas de género, en temas éticos, en temas ambientales, ¿no? Todas esas derivaciones del modelo. Con eso cierro. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eloísa. Vamos a escuchar a Carlos. Y me dejas, Carlos, un minuto final, sí, para mirar. Sí, ya estamos próximos a terminar, entonces vamos a hacer una intervención concisa, Carlos y María. Sí, lo que yo quería decir es que no es tan romántico, por ejemplo, imaginar, y ya imaginar es bastante libertad la que uno se toma y de la que disfruta, imaginar un diálogo razonable, responsable entre personas que actúan éticamente. No es romántico. Lo que ocurre es que la última de mi intervención que tenía prevista era precisamente aquella según la cual iba yo a decir que lo característico de esos diálogos a los que invita permanentemente el gobierno de turno en Colombia, lo característico es la disimetría. Imagínense ustedes. Y lo peor es que la disimetría consiste en que una de las partes tiene el poder, y el poder es ejercido sobre la parte que presenta sus reclamaciones. ¿Qué tal esa disimetría? Pero lo que es característico de una, y yo creo que lo dije repetidas veces, de una democracia real, de una democracia auténtica, no es la disimetría, porque justamente tanto el que gobierna como el otro, su adversario, debe estar en la disposición de hacer empatía, es decir, situarse en el lugar del otro. De esa manera, entonces, claro, el que tiene el poder llega a acuerdos justos
con la contraparte. Y esa parte, que es la que tiene el poder y llega a acuerdos justos con la contraparte, sabe que si los acuerdos son justos hay que cumplirlos. Pero ¿hasta dónde llega la promesa del cumplimiento? Hasta cuando cesa la inconformidad ciudadana tomándose las calles. Una vez que la inconformidad ciudadana ha sido convencida, porque no es persuadida, convencida de que el acuerdo se va a cumplir, entonces a la parte que tiene el poder le es indiferente el acuerdo y lo incumple. Y regresamos a la misma situación. Es decir, vuelve el resurgimiento del inconformismo y la nueva toma de la calle. Eso lo estamos viviendo precisamente en estos precisos días. Esto es un resurgimiento, desde luego, con unas nuevas características. Todos los resurgimientos traen unas nuevas características, pero esa es la dinámica precisamente. ¿Por qué? Porque, como decía el profesor Luis Felipe Zapata, a través del chat, con esto termino, es que las élites colombianas son tramposas. Bueno, sí. Bueno, quería perdón. dar una miradita desde la psicología, porque nos invita a pensar y a estudiar al ser humano, contemplarlo como diría un colega que trabaja mucho con nosotros, el profesor Blanco, todos estamos próximos a cruzar la zona gris, ¿verdad? Y en un momento, en estas manifestaciones, se da la retaliación y alguien que se está quejando del maltrato se convierte en el victimario en cualquier momento. El trabajo dentro de la formación del ser humano, y que trabajamos mucho en psicología, en la mirada social precisamente, es cómo tomamos conciencia del papel que jugamos en la estructura social, ¿verdad? Y cómo reconocemos que esa estructura social, por decirlo de esta manera, es perversa, sostiene una desigualdad en su estructura, en su organización y en los discursos que se sostienen con el paso del tiempo. Y qué es lo que tenemos que hacer desde el lugar que nos correspondió vivir y el papel del momento histórico en el que estamos, recogiendo lo que ha venido forjándose en nosotros como colombianos, para poner ese caso, y reconocer cómo nos está influyendo en nuestro carácter, en la manera de ser, en ese ser proclive al conflicto, que el conflicto es natural de lo humano, pero que escala rápidamente cuando entramos en relaciones intergrupales de los unos y los otros, y el fenómeno endogrupal te va a decir, es que lo mío es lo mejor y lo tuyo no es lo peor, es lo peor. Y sostiene en mucha medida los estereotipos y los prejuicios contra las minorías, que de pronto Luisa mencionaba en el tema de la inequidad de género, por ejemplo, o de la población LGBTI o los conflictos raciales, y que se sostienen precisamente por el desconocimiento en ese diálogo y en esa formación del profesional y de la persona en su desarrollo, de que es natural del humano caer fácilmente en esa condición, pero que tienes que ser consciente dentro de esta estructura social el papel que estás jugando para poder asumir una postura crítica en ese trabajo social comunitario que nos ayude a trabajar con la gente, para la gente y en función de ellos mismos, ¿no? Porque realmente no es solamente pensar, hay un modelo que nos imprime, nosotros también podemos participar y transformar. Y las manifestaciones, como lo estamos viendo hoy, se perciben como un mecanismo eficaz, rápido, con dos grandes motivos sociales, un motivo instrumental y un motivo expresivo. Canalizo y expreso rápidamente la emoción, la rabia, el descontento, la furia que me da lo que está pasando, y al mismo tiempo creo que es eficaz en rechazar algo que está mal, esperando que de alguna manera se asuma una postura diferente, que sería lo que viene en esa retomar diálogos con todos los que están participando en este momento en todas las manifestaciones para construir una nueva propuesta de reforma. Gracias, María. Bueno, yo creo que estamos ya pasados 5 minutos de nuestro tiempo. Queremos darles las gracias a todos los que se conectaron y desde luego a nuestros panelistas. Esperamos volver a tener este espacio. Hay un comentario en donde, bueno,
nos felicitan y nos dicen que excelente este evento de análisis y coyuntura de la realidad. Qué bueno que la universidad continúe con este ejercicio y desde luego, pues ese es nuestro compromiso como universidad y como academia, es seguir propiciando estos espacios. Entonces, lastimosamente, Nancy, quedan muchísimas preguntas sin responder. Quedan muchas preguntas, Carlos, sí, sin responder. Sí, creo que el auditorio comprende que es imposible responderlas todas. Es imposible responderlas todas, necesitamos mucho más tiempo. Yo invito también, los invito a ustedes a que lean las preguntas que les hicieron. Jairo, tus preguntas llegaron después de tu intervención, por eso fue que no te las hicimos en ese momento, pero ahí están para que también miremos a ver cómo las respondemos luego. Bueno, y pues para terminar, hacerles una invitación para que se suscriban a Uninorte Académico y estén atentos a todos los espacios que vamos a seguir teniendo desde los diferentes programas, desde las diferentes divisiones de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y bueno, muchísimo ánimo, muchísima fuerza en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a salir adelante, claro que sí. Abrazos a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.